los descubridores de la pólvora, no somos los iniciadores, porque nuestros padres, nuestros abuelos también sufrieron como nosotros. Las generaciones anteriores también resintieron el pesar de una... Somos tratados como esclavos, como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra. Lo destruye. Entonces, cuando los etnocaceristas, que ahora salimos libres y vemos que las banderas del Andahuaylazo y del Locumbazo siguen vigentes, ¿por qué? Porque después de... Y todo bajo un soporte antihistórico de presidentes delincuentes. Entonces, ahora que salimos de las cárceles y nos sumamos a las luchas, verificamos que se están dando las condiciones históricas para un cambio republicano. Esta constitución globo neoliberal pro-extranjera, que es el origen del mal, puesto que fabrica delincuentes como presidentes, contra esta constitución desde los cuarteles surgido en 3 ocasiones durante un tercio de siglo. Tenemos el 13 de noviembre del 92 en la insurgencia militar del general Salinas, que si bien es cierto era un militar de derecha, por lo menos hay que reconocerle que era patriota. Acordémonos la marcha de los 4 suyos, acordémonos el Tambograndazo, el conflicto entre minería transnacional y agronativo, acordemos la resistencia en el Valle del Tambo, lo que pasó en Ilave, el Irabazo, el Moqueguazo, etcétera. Entonces, es una constitución mal parida que ha sido impugnada no solamente desde los cuarteles, sino desde las calles, desde los campos. Y ahora, en que se conjugan factores históricos que determinan lo que el marxismo de antaño hubiera denominado situación revolucionaria, pero que el etnonacionalismo de ahora considera situación apta para la refundación republicana, implica también un escarmiento histórico a la clase política que nos traicionó. Porque sepan ustedes, compatriotas, que el presidente de la República, según todas las constituciones habidas, personifica a la nación. Es decir, ese individuo, ese sujeto, personifica a todos nosotros. Y al venderse al extranjero, porque se han vendido al extranjero. Ustedes saben que Marcelo Odebrecht compró a 7 presidentes peruanos durante un tercio del siglo, los tuvo sobornados. Y que ese es un problema de seguridad nacional. Es como si yo saliendo de las cárceles me encuentro con un enocacerista y este reservista enocacerista me dice: Mayor Antauro, vengo de Chile y lo he sobornado al presidente chileno. ¿Cómo se llama el presidente chileno? Bueno, al señor Boris lo he sobornado. Caramba, yo le digo que bien, solamente con un telefonazo recupero a Arica. Entonces, pero este reservista no solo me dice eso, él también me dice: Mayor Antauro, no solo le he sobornado a Boris, también lo soborné a Bachelet. Caray, a Bachelet también. No solo eso, también habiendo invertido, hablo de la mafia empresarial brasileña, porque acá, cuando dicen que el inversionista, hablan del inversionista extranjero, en verdad hay que precisar, es el AMPON inversionista extranjero, es el AMPA extranjera alias inversionista. Entonces esa AMPA extranjera alias inversionista, que acá tuvo el nombre de los brasileños de Odebrecht, que con 24.000 millones de dólares se sobornaron a 6 presidelincuentes peruanos, entre ellos 2 extranjeros, Fujimori y Kuczynski. Bueno, yo me pregunto, si los brasileños con 24.000 millones de dólares de inversión sobornaron a 6 presidelincuentes peruanos, ¿a cuántos presidelincuentes habrán sobornado el empresariado delincuencial chileno? ¿Que ha invertido? ¿Que ha invertido 30.000 millones de dólares? Y eso no se dice. Eso no se dice.
Compatriotas, estamos con una constitución que ampara que estemos bajo ocupación económica extranjera. Esa es la realidad. Por consiguiente, estos presidelincuentes, al haber entregado el erario nacional, al extranjero, ya sea empresariado brasileño, chileno, lo que sea, han entregado la frontera vertical, porque sepan, compatriotas, que la soberanía nacional contempla fronteras, y las fronteras no solamente son horizontales, de Tacna hasta Tumbes o del Pacífico hasta la Amazonía. Las fronteras también son verticales, de arriba hacia abajo, en espacio aéreo, donde circulan las señales electromagnéticas de la televisión abierta limeña, Canal 2, 4, 5, 11, 13, ATV, que malinforman al pueblo peruano y son cómplices de la republiqueta criolla, ahora agonizando de putrefacción interna. Y también por ese espacio aéreo circulan las líneas aéreas. Antes eran peruanas, como Aeroperú, ahora desde Fujimori son extranjeras, como la en Chile. Y también las fronteras verticales del suelo, el agro cada vez más privatizado, cada vez más extranjerizado, y donde el campesino peruano es cada vez más despojado. Y después está el subsuelo. ¿El subsuelo qué es? Es nuestro mineral, es nuestro oro, nuestra plata, nuestro petróleo, nuestro gas, nuestro litio, en manos extranjeras, entregadas con esta constitución pro extranjera. Entonces, compatriotas, entregar la frontera vertical al extranjero es tan grave como entregar ignominiosamente la frontera horizontal a una potencia extranjera. Y esto lo han cometido los presidelincuentes, está probado. Está probado. Entonces, con todos estos factores históricos del COVID, donde nos hicieron creer que el crecimiento económico era propio, cuando en verdad era ajeno, porque con Velasco crecíamos como economía propia, estaba Pesca Perú, Hierro Perú, Minero Perú, Centromen Perú, Aero Perú. Todo era un estado poderoso. Y con el extranjero, Fujimori y sus cómplices peruanos, todo eso se convirtió en Lanchile, Telefónica Española, Shogun, etcétera. Es decir, un crecimiento ajeno. Entonces nos han libre saqueado. Y encima han tenido y tienen el desparpajo. de pedirnos a los cholos peruanos, que somos la mayoría milenaria en nuestra nación, tienen el desparpajo de exigirnos que nos sentamos orgullosos de ese falso crecimiento económico o de ese ajeno crecimiento económico. Y yo repito, porque los etnocaceristas tenemos que estudiar nuestra historia, Jorge Basadre, Garcilaso, Guamán Poma. Es como si a un indio mitayo del Potosí del siglo XVII, porque nuestros abuelos fueron mitayos, obligados a morir en las minas para mantener con vida a sus familias. Y cuando esos mitayos de Tacna, de Tarata, de Ilave, de Ayacucho, de Huancavelica, de Oruro, iban a morir a los socavones a Potosí, era como si el virrey Abascal les dijera a esos cholos mitayos: oigan, cholos mitayos del Potosí, ustedes deben sentirse orgullosos porque la mina del Potosí, del virreinato, es la primera exportadora de lingotes de plata para Carlos V, rey de España. Y yo me pregunto, si yo soy indio mitayo del Potosí, si yo soy cholo peruano, si yo soy etnocacerista, ¿qué carajo me interesa que esa mina funcione si estamos bajo el gobierno de ocupación extranjera que nos saquea y donde el crecimiento es ajeno? Por mí que el Illapa, que el Pachacatac mande un Illapa y derrumbe esa mina y que no salga ni un lingote de oro hasta que haya un gobierno patriótico. ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! ¡Vamos, amigos! ¿Dónde está contigo?
compatriotas, ahora se define el futuro de nuestra patria en esta coyuntura. Estamos viendo un gobierno electo en función a una organización política de ideología marxista-leninista, aparentemente socialista y que debería garantizar una transformación revolucionaria. Sin embargo, independientemente al déficit de liderazgo y de fuerza y de decisión del Ejecutivo, independientemente a los casos de corrupción en los que está involucrado, por más que de escala sea tremendamente inferior al macro saqueo de los cachalotes como Kuczynski, como Llanta, como García, como Fujimori, como Vizcarra, etc., independientemente a ello, está siendo demostrado que sea cual sea el presidente que asuma las riendas de la República, en tanto no cambie esta constitución que fabrica delincuencia, va a terminar inexorablemente preso y el pueblo va a terminar inexorablemente más saqueado y más reprimido. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente derogar en el acto esta constitución delincuencial de Fujimori y de Montesinos. Y para ello, ¡Antaro! ¡Amigos! ¡Pana está contigo! Y para ello, amigos, y para ello hay dos metodologías: o la rebelión, como fue en la guerra de independencia, o el camino jurídico constitucional. Acabo de salir en libertad y he hecho 2 rebeliones contra este gobierno. Pudimos haber iniciado este proceso revolucionario hace más de 10 años, pero fuimos traicionados. Fuimos traicionados y la traición es pública. Y yo les puedo decir, compatriotas, que en Andahuaylas hasta la cárcel estaba prevista, pero nunca yo preví, y lo hago como confesión porque acá fue la primera rebelión y acá yo me debo como político, jamás se me imaginó en la estrategia del Andahuaylazo la traición filial. Eso no estaba en nuestra ecuación. Y soportamos la traición de un hermano. Y después de pasar de la furia a la ira, lo tomamos finalmente filosóficamente. Y obviamente ahora que salimos con la frente en alto, porque la historia, o sea, los hechos nos dan la razón, salimos a retomar el proyecto traicionado. Las banderas de Velasco traicionadas por un hermano. Pero también, ya como cosa personal mía, yo salgo a lavar mi apellido. Salgo a lavar mi apellido y a rescatar el proyecto nacional original. Porque, compatriotas, nadie sale después de casi 18 años de cautiverio a bromear. Yo no salgo a bromear, salgo a hacer las cosas en serio, salgo a ejecutar. Salgo a ejecutar. Entonces, todas estas circunstancias históricas que se han concentrado en estos momentos en nuestra patria, como son una constitución antinacional que ya no sirve para nada, en los hechos ya no sirve. 2, las investigaciones lavajatistas que implican delincuencialmente a 7 delincuentes, que son los mismos delincuentes que han acatado la fuga y constitución que fabrica delincuentes. 3, el COVID que demostró que nuestro crecimiento era ajeno, que todo era falso, que todo ha sido un gran saqueo. Y 4, la invasión de 1,5 millones de lumpen venezolanos. O sea, a un pueblo
demasiadamente castigado, demasiadamente traicionado, que campeonó globalmente muertes por millón de habitantes masacrados por el COVID. Encima, un presidente extranjero, un norteamericano como Kuczynski, nos zampa, porque así lo ordenó Estados Unidos, nos zampa 1,5 millones de lumpen venezolanos que vienen a robarnos, a saquearnos, pero principalmente a quitarnos trabajo. Entonces, a mí muchos compatriotas me dicen: mayor, no hable mal de los venezolanos porque lo pueden asaltar. Y yo digo: ¿qué? En mi propia tierra voy a tenerle miedo a estos extranjeros que no han tenido ni los cojones de sublevarse en su tierra y vienen acá a asaltarlos. ¿Qué les pasa? ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Atado, presidente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Atado, presidente! Compatriotas, nosotros tenemos 10 puntos como Frente Patriótico, porque los xenocaceristas sabemos que llegó la ocasión de refundar nuestra patria, y para eso es necesario un escarmiento histórico, y ese escarmiento histórico contra la clase que nos ha traicionado presidencial tienen que ser fusilados. Tienen que ser fusilados. ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! ¡Viva! ¡Viva Tarumala! ¡Viva! Porque si no son fusilados, el pueblo no va a entender que esto va en serio. Cuando el pueblo lea en los medios de comunicación, cuando entere, fusilaron a Toledo, va a decir: carajo, esto va en serio, yo me anoto. Y cuando se entere, fusilaron a Ollanta, esto va más en serio aún, yo me anoto. Y cuando se entere lo mismo con Kuczynski, con García, que lo han sacado y lo han fusilado en efigie, van a ver que esto va en serio. Compatriotas, la principal escuela de moralidad de un pueblo no es la parroquia, ni el colegio, ni la familia, sino el ejemplo de los gobernantes, y los gobernantes nos traicionaron. Nos traicionaron. Y la refundación de la República requiere símbolos, requiere lo que decía Thomas Jefferson, que no era endocacerista, prócer de la nación norteamericana: la libertad es un árbol tan preciado que de vez en cuando los pueblos han de regar con la sangre de los tiranos. Y ya llegó ese momento en el Perú para refundar la república, una segunda república con un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social, porque lo que existe ahora es papel higiénico. No vale, está contaminado. Y ahora que nosotros salimos de las cárceles, todos estos factores se están concentrando. Y la derecha criolla occidental limeña está aterrada porque están convencidos que van a perder las próximas elecciones. Y nosotros, los patriotas, ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Atado, presidente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Atado, presidente! ¡Saquen esta vedette de acá! ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! compatriotas, entonces, como están convencidos que van a perder la derecha criolla, que es la representante de la clase criolla corrupta, están inventando o pretenden presentar leyes con nombre propio, impidiendo la candidatura presidencial. Entonces, a pesar que ellos debieran estar contentos de enfrentarse electoralmente a un vil asesino de policías como es el que habla, que deberían estar sobrados de presentarse ante un vil secuestrador de policías y soldados como es el que habla, se orinan de miedo, porque en el fondo saben lo que sabe el pueblo de Andahuaylas, porque cuando nosotros hemos salido en libertad, que yo soy el último, lo primero que hemos hecho, el batallón de los caceristas que se sublevó en Andahuaylas, es ir a la escena del crimen. Y los criminales, porque somos criminales para este Estado antinacional, somos criminales para estos gobiernos de presidelincuentes,
Somos tan criminales como lo fue Túpac Amaru o Túpac Katari para el virreinato de ayer, como nosotros para los presidelincuentes de ahora. Porque el patriotismo es delito en el Perú. Ser patriota es un delito en el Perú. Pero los gringos sí pueden ser ellos patriotas. Ellos sí se quieren. Ellos solamente se dan trabajo entre ellos. Pero nosotros no. Vienen los extranjeros y le dan a ellos primero trabajo que a nosotros. Vienen los venezolanos y a ellos les dan primero trabajo que a nosotros. Entonces, en un gobierno nacionalista y patriótico y velasquista, ¿qué hacer con los venezolanos? Compatriotas, creo y les juro que la solución sería lo siguiente: que nos alimente la ONU, y nosotros nos concentramos en el Arenal de Pasamayo, en el kilómetro 480 de la Panamericana Sur, en pleno Arenal. 1,5 millones ahí concentrados, y que nos alimente la ONU, porque nosotros no podemos hacerlo. A la Junta tenemos ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! Compatriotas, en Siria hay campos de refugiados, en Ucrania hay campos de refugiados, y los alimenta la ONU. Y nosotros le deberíamos decirle a la ONU: ¿saben qué, compatriotas o señores de la ONU? El pueblo peruano está demasiadamente castigado. Ha tenido que soportar un tercio de siglo de presidentes delincuentes. Ha sido el más planificado por el COVID. Le falta trabajo, ha sido el más saqueado. No está en condiciones humanas de sacrificarse aún más para mantener a 1,5 millones de asaltantes venezolanos. Así que la ONU los tendrá que alimentar. Nosotros los concentraremos y la ONU los alimentará ¿con qué? Con alimentos peruanos que nosotros produciremos. Es decir, a lo que voy, esta solución es sentido común patriótico, y ni siquiera el gobierno actual, que sabemos que es inoperante, débil, ni siquiera lo plantea. Y la clase política, Congreso, ni se da cuenta. Ellos están felices con sus sueldos y que el pueblo siga muriéndose de hambre. Por consiguiente, estamos viendo que bajo esta constitución pro extranjera, el interés nacional no interesa. No interesa el bienestar de nosotros. Entonces, habiendo pasado 2 rebeliones y 7 años presos, yo le digo, compatriotas, ahora sí están dadas las condiciones para electoralmente, o sea, con las reglas de juego de estos corruptos, con sus propias reglas les podemos ganar, porque el pueblo ya abrió los ojos, el pueblo ya despertó. Y repito, ahora solamente nos resta levantar las banderas del general Juan Velasco Alvarado. ¿Por qué, compatriotas? Porque no somos descubridores de la pólvora. Cuando yo quiero hacer un proyecto nacional, etnonacionalista, o sea, basado en la identidad nacional, tengo que ver un modelo, tengo que ver en qué me baso. No soy descubridor de la pólvora, y al ver en qué me baso tengo que mirar atrás. ¿Y atrás qué miro? Atrás, claro, pero atrás ahorita que veo, lo veo a Castillo, inoperante. Lo veo a Castillo inoperante, que no es un modelo. Como yo digo, es un presidente pajoyunque, ladrón de gallinas. ¿Por qué? Porque a su lado tenemos a semejantes cachalotes como Kuczynski, Toledo, Llanta, Fujimori. Estos eran cachalotes. El otro es un ladronzuelo. Entonces, compatriotas, no hay modelo a seguir, porque después de Castillo, ¿a dónde voy? Llego a Vizcarra, Sagasti, Kuczynski, Ollanta, traidor, García, delincuente, Fujimori, traidor, y sigo adelante, sigo atrás. ¿En quién me baso? Y llego a Morales Bermúdez, el Celón, el traidor de Velasco. Génesis de esta masacre, de esta traición. ¿Y en quién llego finalmente? A Velasco. No hay otro que Juan Velasco Alvarado y el Plan Inca. El Plan Inca.
Urgente, urgente, urgente. ¡Andalo, presidente! Urgente, urgente, urgente. ¡Andalo, presidente! Entonces, compatriotas, ese plan Inca es lo que para nosotros nos sirve de base, porque fue la generación anterior de nosotros. Velasco fue en 1968 a 1975, hace 40 años, 2 generaciones, abuelos de los niños de ahora. Y esa generación luchó, y esa generación intentó hacer las cosas desde acá, no seguir modelos foráneos, y fueron traicionados, y el epílogo de esa traición es Fujimori y esta constitución de porquería. Y ahora, 40 años después, 50 años después, se nos presenta una oportunidad histórica. Compatriotas, si dejamos pasar esta oportunidad de refundación republicana que estamos visualizando en esta generación, si dejamos pasar este momento, deberemos esperar 50 años más. Y vamos a esperar 50 años más. ¡No! Compatriotas, por consiguiente, estoy convocando, primero, he denunciado el crimen de Estado cometido en Andahuaylas por el gobierno de Toledo y su alto mando militar, que actualmente uno preside el Congreso y otros son congresistas. Es decir, los protagonistas del andahuaylazo seguimos vigentes y presentes en la política peruana. La lucha es vigente. Las banderas del andahuaylazo son vigentes. Las banderas del Ocumpazo en Tacna son vigentes. Y de nosotros depende la solución. Y ahora que salimos los enocaceristas en libertad, estoy haciendo una convocatoria para construir con los gremios sociales, agrarios, estudiantiles, una alianza nacional o frente patriótico, y de impedirse la postulación mía con una ley particular desde ya, y yo lo estoy haciendo desde Apurímac, en Andahuaylas, lo convoqué en Cusco y en Puno, y ahora aprovecho, y es uno de los motivos de mi presencia acá, es la convocatoria no solo a un frente patriótico, Alianza Nacional, que levante las banderas de Juan Velasco Alvarado, sino también, en caso se pretenda impedir la candidatura presidencial, estoy convocando a 500.000 de reservistas y ciudadanos a la ciudad de Lima. Y al convocar a 500.000 de ex soldados, ciudadanos, campesinos y obreros a Lima, es para cerrar el Congreso de una vez, y lo vamos a hacer. Es decir, públicamente desafío a 230 mamíferos del Congreso criollo a emitir la ley Antauro, porque les prometo que con 500.000 de compatriotas del país profundo iremos a Lima y lo vamos a cerrar. ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! ¡Viva! Compatriotas, para mí es siempre una emoción enorme, grandiosa, presentarme en la ciudad de Tacna, porque acá, como he dicho al inicio, inicié mi carrera política, siendo yo un oficial anónimo del ejército. El 28 de octubre del año 2000, luego de capturar al comandante general de la 6ª Brigada Blindada, que es el Fuerte Arica, al mando de un grupo de soldados y reservistas, capturamos la mina Toquepala y iniciamos la primera rebelión enocacerista. Al tercer día de esa rebelión, luego de salir de Toquepala perseguidos por el ejército, todos los oficiales en actividad, empezando por mi hermano, desertaron.
Solamente quedamos el que habla con 6, 7 reservistas abandonados por las alturas de las serranías toquehuanas. Pero fue cuando todo estaba perdido, cuando estábamos ya derrotados, incomunicados, desmoralizados, la mayoría desertados o capturados y pocos fugitivos, es que suben grupos de reservistas procedentes de Moquegua, de Arequipa y de Puno. Y estos grupos que se fueron juntando de manera espontánea es que esa rebelión logra salvarse milagrosamente. Y en un momento el efectivo de los reservistas rebeldes llegó a ser 2.000 personas de la huella de Alberto Fujimori al Asia. Es decir, para mí esa primera rebelión fue un milagro, y ese milagro tiene un nombre propio que para mí es Tacna. Si bien es cierto, yo soy ayacuchano, pero como enocacerista, he de decir que el enocacerismo tiene 2 epicentros rebeldes en el sur peruano. El primero es Tacna y el segundo es Andahuaylas. Por eso, compatriotas, ¡viva Tarumala! ¡Viva Tarumala! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Antauro, presidente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Antauro, presidente! Compatriotas, tenemos un compromiso refundacional de la República. La criolla está desesperada, sabe que se le viene la noche, están convencidos que van a ser derrotados. Su única defensa es un canal que se llama Willax, de ahí no puede pasar de llorar. El etnonacionalismo, lo tenemos claro, lo tenemos clarísimo. Y repito, juntos los enocaceristas, juntos al resto del pueblo, sí, ahora sí podemos hacer cambiar definitivamente la historia y refundar la República. Compatriotas, yo tengo que proseguir mi gira por el sur, tengo que continuar por Moquegua y por Arequipa, y de ahí voy a hacer una gira al centro de la República, donde las regiones de presencia enocacerista y recuerdo del legado velasquista, y eso me va a demorar un mes. Y en diciembre haré una gira por todas las regiones del norte, de tal manera que para el verano de este año, tal como ocurren las cosas en el Perú, no salgo después de 18 años de cautiverio, no salgo después de 18 años de cautiverio a bromear. Nadie sale a bromear después de tanto tiempo. Salgo a hacer las cosas. Y si en esto se nos va la vida, es buena hora, porque por el Pachacamac tenemos una actitud filosófica con respecto a la vida. Y en esta actitud filosófica, entregarse al ideal patriótico, no hay más satisfacción personal y nacional que ello. Compatriotas, a todos los llevo en el corazón, acompañarme con 3 vivas. ¡Viva Tacna! ¡Viva! ¡Viva el General Velasco! ¡Viva! ¡Viva el endocacerismo! ¡Viva! ¡Gracias, compatriotas! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Antauro, presidente! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Antauro, presidente! Se le ruega a todos los compatriotas tener un poco cuidado con sus criaturas. Por favor, mantengan juntos sus criaturas. Compatriotas, hermanos y hermanas, la página oficial del mayor Antauro Igor Humala Tazo, compatriotas, siempre con el verbo Machu Picchu, siempre con el verbo Manco Cápac. Compatriotas, hermanos y hermanas, contundente mensaje del mayor Antauro Igor Humala Tazo. 17 años, 7 meses y 14 días no han podido amilanar a Antauro Humala, líder etnonacionalista de nuestra nación, Tawa Inti Suyo. Saludos, compatriotas desde Tacna, saludos. Con ustedes hemos tenido a Antauro Humala. Nuestros compatriotas afiliando al partido, se les pide a todos los compatriotas de Tacna
afiliarse a este partido. Compatriotas de Tacna, todos estemos listos para cerrar este congreso de parásitos que hoy se encuentra